Muy bien. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Karen Michelle Jiménez Esquivias. Estoy estudiando la licenciatura de Artes Visuales en la ESARC. Y bueno, les quiero presentar a Gabriela Aceves Sepúlveda. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Gabriela es una artista mediática, historiadora y profesora investigadora en la Universidad Simon Fraser en Columbia Británica. Dirige el estudio CMAS, es autora del libro de Las mujeres se hacen visibles, los feminicidios en el arte. Sus publicaciones académicas sobre el arte y medios feministas, prácticas archivistas, estudios del sonido, investigación, creación y arte latinoamericano. Y sus diásporas han aparecido en numerosos volúmenes colectivos. Bueno, sus instalaciones en video han sido exhibidas en Canadá, México, China, Francia, India, Chile y Estados Unidos, entre otros. Y bueno, te dirigimos a ti la palabra para que nos expliques todo este tema que es muy interesante sobre los, el arte en feminista. Gracias al profesor Eugenio Arriaga por haberme invitado y al ESAR por recibirme aquí. Es la primera vez que estoy aquí y está muy bonita la escuela y pues yo encantada de seguir conociéndolos. Pues les voy a platicar de esta idea de los archivos, el arte y la investigación creación para pensar otros futuros para nuestros pasados. Y bueno, yo tenía, está perdido mi mouse, aquí le voy a hacer. Como Karen me preguntó, actualmente vivo en los territorios no cedidos de las poblaciones Semiamo, Cuantlen, Catsi, Coquitlam y muchas otras naciones que también se conoce como el sur de la provincia británica y las ciudades de Surrey, Burnaby y Vancouver. Como dijo Karen, soy profesora investigadora en este departamento de arte interactivo y tecnología, que es un departamento interdisciplinario en donde trabajo con colegas que son arquitectos, ingenieros de la computación, neurocientíficos, historiadores, artistas y antropólogos. Y ahí dirijo este estudio que se llama Critical Media Art Studio o CIMAS, que es un laboratorio de investigación creación, desde el cual ofrezco tutorías a mis estudiantes de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, y juntos creamos proyectos multimodales, tanto individualmente como colaborativos, en los que investigamos la relación entre la tecnología, la cultura y la sociedad, desde marcos metodológicos que abarcan la arqueología de los medios, los estudios de género, las teorías feministas y decoloniales y las artes mediáticas de nuevos medios. Muchos de nuestros trabajos se han enfocado en cuestionar las estructuras tradicionales del archivo, es decir, pensar el archivo no solo como un repositorio de documentos, una colección de objetos del pasado, sino también como un espacio vivo en donde que está en constante transformación y en donde se disputa lo que se recuerda, lo que se olvida, quién define lo que cuenta como conocimiento, cómo se construye el conocimiento y quién construye el conocimiento. Entonces, desde esta perspectiva, el archivo deja de ser un repositorio fijo del pasado para convertirse en un espacio de posibilidad que sugiere otros futuros para nuestros pasados. Entonces, bueno, hoy les voy a platicar cómo mi investigación historiográfica y así como mi práctica artista han dado pie a una metodología de investigación-creación basada en los conceptos de la reactivación, la remediación y la recreación o la reenactuación como metodologías feministas para resignificar el archivo como una práctica viva. Y esta idea del archivo como práctica viva, pues no es una propuesta nueva, pero nos permite reorientar nuestro entendimiento del archivo ah, hacia de una comprensión, como ya lo dije, como una institución o un edificio donde hay cosas que ya no se usan, hacia un entendimiento del archivo como un ejercicio práctico, cotidiano, afectivo y encarnado y practicado desde el cuerpo y con el cuerpo, que se define como recopilación de memoria o fragmentos del pasado para resignificarlos en el presente. Entonces, como yo les dije, esta concepción no es nada nueva. Ha habido muchos discursos académicos, tanto anglosajones como de habla hispana, que se han cuestionado qué es un archivo.
en este vuelco archivístico de las humanidades que empezó como en los noventas, así también como críticas feministas a la objetividad histórica y a la objetividad del positivismo científico. También se puede rastrear en el arte feminista de mediados de los 70, en particular en México, a través del trabajo de Mónica Mayer y de la fotógrafa Ana Victoria Jiménez, que como discutiré han sido fundamentales para mi trabajo. Y bueno, yo llego a este acercamiento del archivo como práctica viva desde dos encuentros que les llamo mi encuentro con el archivo con A mayúscula y mi encuentro con el archivo con A minúscula. Y estos encuentros suceden alrededor de 2008 y 2009, cuando empecé a hacer la investigación para lo que fue mi tesis doctoral, que después se hizo en este libro que lo donamos hoy, y que fue publicada una monografía primero en inglés y luego traducida al español. Y bueno, este encuentro pues sucedió con el archivo, con A mayúscula, sucedió como era de esperarse en el Archivo General de la Nación, donde hice mucha investigación en diversas colecciones, en museos, en institutos, en instituciones. Pero también me encontré con muchos archivos con A minúscula en los hogares de muchas artistas y muchas activistas quienes me abrieron sus casas y que generosamente me platicaron sus historias mientras me enseñaban sus álbumes, sus reliquias o me contaban cualquier memoria que se acordaban de ese tiempo. Y eso dio pie a este proyecto que lo trabajé en conjunto, que es un proyecto artístico que se llama Remediando el recetario de Mama Pina, que les voy a platicar también un poco de él. Entonces, a partir de estos dos encuentros, me llevó a comprender la importancia de la historia oral y entender los recuerdos personales, las prácticas cotidianas de recolectar documentos y cosas, así como de los espacios domésticos llenos de residuos, experiencias vividas como fuentes válidas de la historia, tal y como sostiene la historiadora Antoinette Burton, que nos propone, y aquí la cito a ella, entender el hogar no solo como una morada para la memoria de las mujeres, sino como una fuente de archivo fundacional para la escritura de la historia. Es decir, estas prácticas de recolección que van desde la creación de álbumes familiares, recetarios de cocina o documentación personal sobre trabajo, activismo y manutención del hogar, son prácticas archivísticas en sí mismas basadas en organizar y mantener cuidadosamente materiales de un tema similar. Entonces, en ese momento en que yo estaba haciendo mi investigación doctoral, también estaban sucediendo muchas transformaciones importantes en torno a la memoria histórica y los archivos en México. Por ejemplo, sucedió que se empezó a definir lo que era patrimonio intangible, se empezó a crear una legislación sobre archivos federales en el contexto de la apertura al público de los archivos del Servicio Social Secreto Mexicano, de la DFS, que incluían documentación clasificada del movimiento del 68 y la Guerra Sucia del 70, que dio pie a la creación también de esta ley de transparencia y acceso a la información, que no sé si ya, que todavía sea válida, pero eso pasó entonces. Entonces también dentro del ámbito artístico, por aquellos años, se empezaban a documentar la obra de arte efímero y arte conceptual de los años 70, producidas por artistas aquí en México, a través de muchas exhibiciones, congresos y seminarios que se enfocaban en el archivo. Es en ese momento que yo vi por primera vez a El Tendedero, ahora es una obra icónica del artista Mónica Mayer, pero yo la vi por primera vez en la ciudad de Vancouver en el 2009 como parte de una de las primeras exhibiciones de muestra de arte feminista internacional que se llamaba WAC, Arte y la Revolución Feminista, y Mayer era la única artista mexicana que participaba en esa exhibición. En esta imagen se muestra el tendedero tal y como se instaló originalmente en 1978 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, como parte de una exposición que se llamaba Salón 77 Nuevas Tendencias, en el que se reunieron 59 artistas emergentes, nacionales e internacionales, para reflexionar sobre cómo la industrialización y la modernización había provocado importantes transformaciones en el paisaje urbano de la Ciudad de México, que ya para ese año, en el 78, era considerada uno de los mayores asentamientos urbanos del mundo y estaba experimentando cambios radicales en sus dinámicas urbanas debido al aumento de población y a los cambios en su entorno construido, como la construcción de rascacielos, pasos a desnivel y estaciones de metro.
El tendedero muestra una serie de pedazos de papel colgados de una cuerda en una estructura que se asemeja a un tendedero, y en cada papel Mayer escribió la frase, y cito, como mujer, lo que más me disgusta de la ciudad es puntos suspensivos. Y antes de colgarlos en la estructura, como vemos en la imagen, Mayer distribuyó los papeles por las calles de la Ciudad de México, pidiendo a las mujeres que escribieran sus respuestas. Y pues las respuestas iban obviamente desde sentirse amenazadas, a ser insultadas, acosadas físicamente, y también se invitó a los espectadores a que pusieran sus respuestas en la exhibición. Entonces, mientras estaba revisando documentos en el AGN, en el archivo con mayúscula, encontré muchas minutas de cómo el Servicio Secreto Mexicano se infiltraba en las manifestaciones feministas de los setentas y espiaba a varias integrantes de los colectivos feministas y las artistas que yo estaba entrevistando y que no sabían eso o no se acordaban y que pues estaban creando manifestaciones denunciando la violencia en contra de la mujer y demandando derechos legales y reproductivos en las calles de la Ciudad de México. Entonces el tendedero empezó a llamar mi atención, no solo como una de las primeras instalaciones de arte participativo feminista, producida por una artista feminista mexicana, sino como una especie de archivo. En otras palabras, como una colección de documentos sobre un tema similar, unidos, formando una colección que se asemeja a formas o sistemas del pasado para compilar cosas importantes. Así, al registrar en tiempo real lo que las mujeres detestaban de la ciudad, Mayer consideró como el cuerpo femenino era sexualizado y amenazado en las calles de la Ciudad de México. Al presentarlo en el Museo de Arte Moderno, Mayer no solo elevó las experiencias de vida cotidiana de las mujeres a la categoría de arte, sino que también señaló la ausencia en el archivo al crear un registro público de cómo las mujeres experimentaban formas de violencia ante la rápida urbanización que iban de la mano con las demandas feministas en las calles. Entonces, pensar el tendedero como un archivo es no solo porque formalmente se asemeja a uno, sino también porque cuestiona la noción del archivo a través del tipo de información que pretende registrar, cómo lo hace y con qué fines. Pues todo esto me llevó a investigar cómo otras artistas y activistas de esa época estaban también registrando información sobre cómo sus cuerpos experimentaban los cambios del paisaje urbano y cómo estaban registrando estos cambios en el contexto del resurgimiento del feminismo de la nueva ola, en el contexto también de la celebración del Año Internacional de la Mujer, que sucede en la Ciudad de México en 1975, y en un momento importante en que la tecnología audiovisual empieza a ser más usada y a que había más acceso a ellas. Entonces, este entendimiento me llevó a conceptualizar más ampliamente lo que se entiende como un archivo y a explorar el papel de las mujeres como agentes del archivo, un tema que desarrolla la teórica Kate Ahern y que propone resaltar el papel de las mujeres como creadoras y facilitadoras de la creación del archivo, entendido como un sitio vivo, como una práctica y un espacio en donde la producción de conocimiento está siempre en disputa y no solo como un destino del conocimiento ya producido, algo que también lo ha discutido Ana Laura Stoller. Entonces, bueno, en mi libro analizo el trabajo de la videoasta Paula Weiss, que fue una de las primeras personas que empezó a experimentar con con la videocámara en México, y discuto cómo a través de su obra centrada en aspectos íntimos de su vida, ella va desarrollando una relación muy personal con su videocámara, a la cual la llamaba su escuincla, y cómo argumento cómo va creando un archivo audiovisual único, así como una teoría de la videocámara como una tecnología archivística. También estudio las primeras películas realizadas por el colectivo Cine Mujer, dirigido en ese momento por Rosa Marta Fernández, que hizo dos películas, una que se llamaba Cosas de Mujeres, que hablaba sobre el aborto, y Rompiendo el Silencio, que habla sobre el tema de la violación. Estas películas mezclan el género de cine documental y de ficción y entrelazan experiencias reales, imágenes de la Ciudad de México, fotografías de manifestaciones feministas, y va creando relaciones entre activistas feministas en México y alrededor del mundo. Me enfoco también en el papel de Rosa Marta como agente del archivo, tanto como activista, como cineasta, como escritora y como promotora cultural, muchas actividades a partir de las cuales ella abrió espacios para que otros artistas produjeran
otras, sí, otros películas y produjo muchos archivos audiovisuales. Las fotografías de Ana Victoria Jiménez, incluidas en las películas de Rosa Marta, y su práctica archivista, como ya lo dije, es también fundamental para esta teoría que estoy tratando de presentarles. Y ella, documentó las manifestaciones feministas en la Ciudad de México en los años 70 y también recopiló pósters, libros y revistas que conforman un archivo único que provee un testimonio importante sobre la relación entre el arte y el movimiento feminista en México de los 70 hasta los primeros años de este siglo, que hasta hace muy poco se ha empezado a discutir. El archivo de Ana Victoria Jiménez ahora es resguardado en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana y forma parte del Programa Mundial de la Memoria en México por la UNESCO. Esto se designó en el 2024. Pero cuando yo conocí a Ana Victoria y consulté su archivo, este se encontraba en su casa. Algunos documentos estaban en sus libreros, otros en cajas en su sala, en algunos de fotografía o eran recortes de periódico, en folders o en el disco de su computadora, ¿no? Entonces, al igual que los documentos personales de Rosa Marta, así como los de Mónica Mayer o los de Paula Weiss, estos eran en ese momento en el que yo los consulté, eran archivos con A minúscula, no estaban institucionalizados, no se consideraban archivos dignos de archivar, entonces, pues eran archivos con A minúscula. Y a través de la lectura a contrapelo en relación a los archivos oficiales que acababan de ser liberados del servicio secreto, pues yo a través de los recuerdos que ellas me contaban, yo reconstruí todas estas manifestaciones que se suscitaron en los años 70 en la Ciudad de México y reconstruí todas las huellas feministas que dejaron por toda la ciudad a través de sus caminatas, sus cantos, sus pintas, las puestas en escena, sus carteles, sus mantas, a través de las cuales transformaron las geografías de la ciudad al realizar manifestaciones a lo largo de los lugares y calles más conocidas del centro de la Ciudad de México a partir del 75 y culminando en el cambio de la placa al Monumento a la Madre en 1999 para visibilizar sus demandas por derechos reproductivos en uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Entonces, esta lectura de los diferentes registros creados por estas activistas y artistas me permitió entonces teorizar el archivo como una categoría, un concepto, una práctica, un medio, una tecnología y una colección de objetos diversos, más que como un lugar donde se resguardan documentos que ya no están en uso y cómo todas estas prácticas constituyen un archivo audiovisual de cómo las mujeres tomaron la Ciudad de México tanto físicamente como conceptualmente para demandar derechos legales y de reproducción sexual, así como la forma en que sus cuerpos se constituían y se representaban dentro de los espacios urbanos y mediáticos. Y a partir de todo este análisis, argumento que la ciudad, sus calles y sus monumentos, es decir, el espacio urbano construido, puede entenderse también como un espacio de archivo en disputa, uno que a través de las prácticas y demandas feministas se fue feminizando. Y bueno, ese fue mi primer encuentro con el archivo. Y bueno, ya no les acabé de decir que, sí, perdón, este fue mi primer encuentro. Y mi segundo encuentro con el archivo como práctica feminista también sucedió en esa época mientras realizaba esta investigación y viajaba entre las ciudades de Vancouver, Guadalajara y la Ciudad de México. Y entonces estaba reflexionando qué constituían archivos familiares dentro de mi familia. Y entonces me acordé de este recetario de mi bisabuela María Josefina Teodora Somellera Santa Cruz de Campos, o Mamá Pina, como se le llamaba. Y me encontré este libro, ¿no? Y Mamá Pina empezó a escribir recetas a mano en este cuaderno alrededor de 1918 en la ciudad de Guadalajara y luego se lo pasó a mi abuela Gabriela y a su hermana gemela Teresa y después a mi madre Gabriela, quien siguió escribiendo recetas de cocina y consultándolo para cocinar. Además de recetas cocina, también hay instrucciones de tejido, páginas con planas de caligrafía. También se registran otras formas de escritura como planas de disciplina y garabatos, posiblemente realizados por los niños de los muchos hogares en los que habitó el recetario. Algunas de sus páginas están cubiertas de marchas de comida, otras están rasgadas en las esquinas. Todas ellas son como recuerdos de experiencias vividas y restos materiales que apuntan al uso diario del recetario.
Algunas recetas incluyen ingredientes que ya no existen, como una tortuga en lata para la sopa de tortuga, o enlistan cantidades que son imposibles de cuantificar, como 2 centavos de azúcar de la tiendita de la esquina. Entonces, pues, después de varios años y estaba en ese momento que estaba haciendo mi investigación, también estaba embarazada de mi primera hija y redescubrí el libro en mi casa de mi madre. Y entonces me puse a pensar en en este documento como un archivo del cual se habían construido formas de feminidad y que yo, consciente o inconscientemente, iba a empezar a educar a una niña y no sabía qué cosas le iba a inculcar, ¿no? Y en ese momento también, a partir de esta relación con Mónica Mayer y Ana Victoria Jiménez, conocí este proyecto de reactivación que ellas empezaron a hacer con el archivo de Ana Victoria Jiménez, en la que invitaban a estudiantes de universitarios a revisar el archivo de Jiménez y a crear obra desde el presente para reactivar el archivo. Y creando estas exposiciones, estos talleres resultaban exposiciones que crearon visibilidad para el archivo y que al final resultó que se pudo donar a una biblioteca y ahora es accesible a todo el público y como lo dije, pues está en la Ibero, ¿no? Pero entonces este dio pauta para mí para definir lo que es la reactivación, que es no solamente una recreación de algo del pasado, sino es realmente resignificar un documento del pasado desde el presente para convertir la memoria histórica en memoria política, ya que las urgencias del presente van a dialogar con las urgencias del pasado. Entonces, mi interés en el libro de recetas de Mamá Pina parte de mi lectura sobre el trabajo de estas activistas, artistas feministas como agentes del archivo, así como también mi historia familiar y mi experiencia de migración, y el interés, como ya dije, de cuestionar tradiciones familiares y hábitos de feminidad que se me habían inculcado a mí y que yo a lo mejor iba a empezar a pasar a mi hija en otro contexto. Entonces, inspirada por la reactivación de Meyer y también pensando un poco en la teoría de la remediación de Voltaire y Grusin, que habla de cómo todos los medios antiguos tienen en sí mismos protocolos, perdón, cómo los medios nuevos llevan en sí mismos protocolos de medios antiguos, es decir, las nuevas tecnologías nunca son nuevas, ni los nuevos medios nunca son nuevos, pero repiten ciertas cosas que ya existían en un medio antiguo. Decidí reactivar y remediar este archivo y lo que sucedió es que empecé a crear una instalación de video a 4 canales, y también una página web que recupera o reactiva o remedia este archivo desde el presente. Entonces, para iniciar el proceso, seleccioné 25 recetas y se las mandé por correo electrónico a varias personas que yo conocía y sin traducción y sin transcripción, ¿no? Las recetas están escritas en español y les pedí que respondieran a ellas y recibí respuestas en diferentes formatos como video, audio, fotografía. Por ejemplo, Alessandra Santos intervino en la receta de Carlota Rusa de Mamá Piña, añadiéndole verbos a la receta y la convirtió en una partitura para un performance y compartió el registro fotográfico del proceso de hornear la Carlota Rusa. El primer video, ahorita regreso a la instalación, el primer video lo que ven son 2 videos. En uno estoy yo conociendo el libro a partir del tacto y en el segundo video estoy yo copiando los diferentes tipos de letra de las 4 mujeres que escriben en este libro como una forma de volver a entender su conocimiento, a entenderlas a ellas a través de transcribir su tipografía a través de la materialidad de mi cuerpo y bueno, cada tipo de caligrafía tenía algo especial sobre ellas, ya que significaba en qué escuela estudiaron, su clase social y varias otras cosas, ¿no? Entonces, a través de la copia y la repetición, pretendía entender y reactivar el conocimiento que estas mujeres habían pasado de generación en generación. El segundo canal de video muestra el proceso de cocinar una de las recetas incluidas en el recetario, los polvorones rusos, que fue una de las recetas que yo cociné con mi mamá más cuando todavía vivía aquí. Y en el video es curioso que hablábamos de Zoom, porque en el video mi mamá me está leyendo la receta desde México por Skype, porque todavía no había Zoom en esa época.
Y entonces yo estoy haciendo, cocinando los polvorones mientras ella me da órdenes de cómo hacerlo, ¿no? Como para repetir esta relación. El tercer video es un mapeo de todas las respuestas que recibí de diferente formato. Y el cuarto video es un canal interactivo que invita a los espectadores a escribir respuestas en una de las recetas del libro de cocina utilizando un lápiz digital. Y estas respuestas pues no se graban, sino que desaparecen lentamente a medida que el usuario teclea o dibuja. Creo que tiene un delay de 5 o 10 segundos. Y es como para reflexionar en la incapacidad de guardar todo, de recordar todo, ¿no? Y la página web pues contiene un índice con todas las recetas del cuaderno que han sido escaneadas, así como los enlaces a las respuestas mientras se hojea el cuaderno. Y bueno, al reflexionar sobre este proyecto que pasó por muchas iteraciones, amplié la noción de reactivación de Mayer y Cordero, explorando las cualidades procesuales y performativas del archivo a través de la remediación digital. Pero el proyecto también reproduce la metodología colaborativa y azarosa de escribir, hacer, cocinar, hornear, trasear, garabatear y compartir recetas de las primeras mujeres que usaron este recetario. Y esto también me llevó a reflexionar sobre el poder o el potencial de la recreación o la reenactuación, entendida como una práctica artística e histórica que visualiza y contemporaniza el pasado y que se centra en recrear acontecimientos históricos para reenactuarlos, ¿no? Y para aquí comparto esta cita que se me hace muy evocativa de los teóricos del performance, Tommy DeFrance y Gustavo de Frutado, en la que dicen que la principal característica de la recreación es crear una ruptura en la concepción lineal del tiempo, es decir, a través de la repetición corpórea de la recreación, de crear encuentros con personas, de recrear el pasado adquiere una simultaneidad fantasmal con el presente y cada repetición alberga la posibilidad de la diferencia, es decir, la posibilidad de que el pasado aún pueda tener otro futuro. Y esto ha sido algo como que ha sido muy inspirador para los proyectos que ahora les voy a seguir platicando, que he realizado con mis alumnos. Y surge esta metodología que es la que empleo en mi laboratorio, el Critical Media Studio, con los proyectos que les voy a presentar, pero también, no se las leo, se las dejo ahí. También esta metodología ha también sido muy importante para mi trabajo de historiadora, ¿no? Y me ha dado pie a seguir explorando las contribuciones de artistas latinoamericanas en varios ámbitos para dar visibilidad a sus contribuciones, en la intersección de la ciencia, la tecnología y las artes. Eh, ha dado pie a una monografía en que me centro en mujeres que han experimentado con el sonido como un enfoque interdisciplinario y que desde el ámbito de la musicología no son consideradas como compositoras, ya que generalmente en esta rama por muchos tiempos se consideraba que las contribuciones de las mujeres eran en la enseñanza o en la interpretación, pero no en la composición. También he hecho un registro de contribuciones de mujeres latinoamericanas en las historias del videoarte, que aunque el videoarte es una rama en la que las mujeres han participado bastante, estas historias generalmente se escriben desde un punto eurocéntrico o anglosajón, y pues yo he tratado de dar visibilidad a estas mujeres latinoamericanas. Y actualmente es un trabajo colaborativo con Claudia Pederson y Pat Badani, en donde estamos mapeando mujeres latinoamericanas que están haciendo contribuciones en la tecnociencia. Y todos estos trabajos me han llevado también a preguntarme cuál es mi rol como historiadora en recuperar estas historias marginales en relación a los cánones históricos, ¿no? Y entonces esto me ha llevado a pensar que no es un acto nada más de recuperación, sino son puntos de partida para visibilizar cómo la historia no funciona como una progresión lineal del tiempo, ni una colección de héroes, ni de discursos masculinistas que siempre van a resaltar al visionario, al innovador, al pionero, porque estos lenguajes pues, son excluyentes, ¿no? Entonces yo me he estado preguntando, ¿qué pasa si en vez de hablar de pioneros o de pioneras,
Hablamos de cosas que han pasado y tratamos de entender la historia como una madeja de hilos en vez de una progresión lineal hacia el éxito, hacia una maestría disciplinaria que también está definida por unos cuestionamientos muy hegemónicos, ¿no? Y bueno, ya la segunda parte, la más divertida, espero, de mi plática, son los proyectos de arte visual que he estado trabajando con esta misma metodología con mis estudiantes. Y estos trabajos también emplean estas tres metodologías. Y últimamente hemos estado incorporando también la inteligencia artificial y el bioarte en estos procesos. Entonces, el primer proyecto que les quería presentar es un proyecto que está basado en una recreación de una obra de Lygia Clark, que es una artista brasileña, que se llamaba The Real, The Virtual and The We. Y en esta obra, Lygia Clark construye estos trajes que promuevan el conocimiento del otro a base del tacto y no de la vista, como una crítica a la visión como uno de los sentidos hegemónicos. Y bueno, Clark, como es sabido, articula el arte como una experiencia. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es recrear esta pieza de Clark y pensar cómo esta vuelco a la experiencia del tacto era muy relevante en un momento en que todas nuestras interacciones sociales estaban cada vez mediadas por tecnologías digitales y en que los límites de nuestros cuerpos reales y virtuales se desdibujaban constantemente, ¿no? Entonces, este proyecto consiste en un performance en vivo, como lo están viendo, en el que creamos los trajes de Clark y un video análogo en una parte, en una proyección, en una esquina, y en la otra esquina es una visión que está viendo un sistema de inteligencia artificial en tiempo real que está transformando el video análogo en una visión de inteligencia artificial y la danzante, la performance, está invitando al público a que se ponga ese traje y interactúe con ella en vivo. Eh, la integración de la inteligencia artificial en nuestros trabajos también ha dado lugar a proyectos colaborativos que utilizan el cuerpo femenino inscrito por la experiencia de gestación como una metáfora para reflexionar sobre el cuerpo como una interfaz entre yo y el otro y como un archivo de género y un archivo biopolítico, o en otras palabras, de cómo el cuerpo actúa como un archivo de todas nuestras experiencias y cómo las encarnamos en nuestra vida cotidiana. Uno de estos proyectos es Body as Border o Traces and Flows of Connection, o traducido es Cuerpo como Frontera, Trazos y Flujos de Conexión, que es una proyección inmersiva generativa a gran escala que se hizo en una pantalla urbana en la ciudad de Surrey. Y este proyecto surgió precisamente en respuesta al COVID-19 y de que estábamos pensando cómo el cuerpo estaba siendo politizado tanto, cómo se volvió una frontera en el contexto de la pandemia, ya que pues, el cuerpo humano definía quién estaba enfermo y quiénes no, y también cómo se veía el cuerpo atravesado por diferentes intereses como la geopolítica global y el virus en sí mismo, ¿no? Entonces, para hacer este proyecto es un video generativo en el cual recolectamos muestras del agua que cruza el río Fraser, que es un río que cruza toda la colonia británica y es por donde también bajaron los ingleses y los franceses a colonizar. Y crecimos bacterias de las aguas, también tomamos muestras sonoras con hidrófonos y también trabajo con 4 colegas y empezamos a pensar en nuestras propias historias de migración en esta área y de pensar cómo nosotros habíamos también estábamos colonizando tierras indígenas. Y entonces, en colaboración con mi colega que realiza sistemas de inteligencia artificial en su taller, en su laboratorio, creamos poemas que después los pasamos a inteligencia artificial en un sistema que cambia texto a imagen y después las imágenes que teníamos las pasamos de imagen a texto y al final editamos este video. Este tiene muy bonito sonido, pero no sé si se puede oír. Ah, es Cleo. Bueno, mejor después les platico el sonido. Entonces, a partir de este proyecto,
siguió un proyecto de más larga duración que se llama Mitochondrial Ontologies, Deep Time and the Digital, que es un proyecto colaborativo también con el que trabajé 10 artistas, que también explora la relación entre la biología y la tecnología y la memoria, utilizando la mitocondria como una metáfora. Entonces, empecemos a entender a la mitocondria como una forma de tecnología archivística viva que permite rastrear linajes maternos a lo largo del tiempo, conectando cuerpos humanos y no humanos, así como sistemas biológicos en escalas que van de lo microscópico a lo planetario. Este proyecto propone otra vez pensar el archivo como un sistema dinámico de transmisión de información que circula entre cuerpos, máquinas y territorios, investigando las formas en que la memoria y el conocimiento se inscriben, se transforman y se transmiten mediante procesos biológicos y digitales. Metodológicamente, como ya dije, trabajé con 10 artistas y la idea es que nos juntamos a trabajar, a hacer talleres de la danza Buto japonesa, dirigidos por una coreógrafa mexicana que se llama Salome Nieto. Y a partir de estos talleres nos juntábamos a compartir. Esto fue cuando se abre los encuentros persona en persona después de la pandemia. Entonces habíamos planeado 3 talleres, pero al final se hicieron como 6 porque todo el mundo estaba disfrutando mucho el volver a estar juntos. Se les dieron a todas las participantes unos placas de Petri, se les enseñó cómo recolectar, cultivar bacterias de espacios domésticos o de donde ellas quisieran. También se les dio una cámara microscópica y se les pidió que después de cada taller reflexionaran acerca de su experiencia. Y el buto es una práctica muy evocativa que te conecta con el pasado y te hace olvidar de tu cuerpo, de tu persona, ¿no? Como que te limpia de tu identidad. Y entonces a partir de todas estas reflexiones recopilamos poemas, frases, diferentes obras, y como éramos tantas, empezaron a crear diferentes proyectos y también estos talleres funcionaron para mí como una especie de tutoría de varios estudiantes que estaban trabajando su maestría y de ahí surgen sus proyectos de maestría también, como vimos el de Salomé. Este es lo que están viendo, es una página web que recupera todos estos proyectos paralelos que surgieron a través de estos talleres. Entonces se vuelve como un proyecto semillero y el proyecto final es un video de 16 minutos que también incorpora la inteligencia artificial en estos sistemas con mi colaborador que desarrolla sistemas de cambio de texto a imagen o de imagen a texto. Entonces usamos las frases y los temas que surgieron de los talleres y realizamos este video que se expuso en una exhibición. Uno de los proyectos de maestría que sale de este proyecto es este proyecto que surge, que lo desarrolla María Cristina Castro Mina, que se llama Tambadoras o Dancing with the Palo River. Y es un proyecto de investigación-creación que se centra en las prácticas tradicionales de oro de las tambadoras, que son un grupo de mujeres afrocolombianas de Guachané, del departamento de Cauca, y ella crea un documental y una plataforma bilingüe en donde documenta esta relación íntima entre las prácticas ancestrales de minería aluvial de estas mujeres y el río. Y pues más allá de la documentación, el proyecto concibe estas prácticas como formas de conocimiento encarnado y de transmisión de conocimiento transgeneracional y el trabajo con el río se convierte también como una coreografía colectiva que articula el cuerpo, el territorio y la memoria. Ella también empieza a cuestionar otras narrativas dominantes sobre la minería y también habla de cómo estas prácticas deben de ser protegidas como patrimonio cultural. Eh, y ya nomás me quedan 2 proyectos. Nomás les platico, uno de los últimos proyectos que he desarrollado se llama Diasporic Worldings, que es un video experimental que investiga las experiencias de la diáspora a partir de las formas en que construimos y reimaginamos relaciones con la tierra y los territorios. En este proyecto está basado en el pensamiento de Edward Glissant de la cuestión de los archipiélagos y los continentes, así como de la obra de Cristina Rivera Garza, que habla de la transcripción y la escritura como formas de poner el territorio en tu cuerpo. Entonces, en este trabajo trabajé con muchos mapas
históricos de Guadalajara, de Vancouver y también de Europa en tiempos de la colonia. Hice varias acciones con estos mapas y al mismo tiempo también crecí, cultivé bacterias de lugares en los que vivo en Vancouver y lugares en los que vivo aquí en Guadalajara y crecí bacterias y también animé y me puse a pensar en los territorios que se construían estas bacterias, ¿no? Entonces, con este proyecto también estoy pensando en las interconexiones de lo que vemos, de los mundos que no vemos y de cómo creamos mapas y los mapas también como son abstracciones de conocimiento que funcionan también como archivos. Eh, y ya por último, les quería preguntar este proyecto porque es el proyecto de un estudiante de doctorado que está involucrado mucho con la arquitectura. Y entonces, él lo que está tratando de hacer es pensar la historia de esta ciudad en el suroeste de Irán, él es iraní, que se llama Abadan, que fue donde British Petroleum hizo la primera refinería antes de la revolución iraní y en donde se diseñó una ciudad a raíz en torno a la refinería, ¿no? Y obviamente toda la planeación urbana tenía que ver con el puesto que tenías en la refinería y el tipo de casa que tenías y el acceso a infraestructura y servicios. Y lo que está haciendo él es tratando de entrenar un sistema también de inteligencia artificial desarrollado por otro de mis colegas, haciendo una base de datos muy pequeña en la que no está conectada con el Internet y nada más está entrenando a este algoritmo a que vea los planos y el archivo fotográfico, los planos urbanos de Abadán para que la inteligencia artificial especule cómo sería Badán en este momento, obviamente atravesado por este contexto de guerra y de violencia en el que estamos, sobre todo en Irán, pensando en el inicio de una explotación del petróleo en esa zona, ¿no? Y lo que ven es un video de cómo este sistema de inteligencia artificial está morfeando estos archivos, ¿no? Y bueno, pues por ahí era todo lo que les tenía que platicar y ver cómo pues hemos trabajado esta idea del archivo como para crear diferentes proyectos y no, que no buscan no solamente representar el pasado de una manera totalizante, sino generar condiciones para aproximarse a él desde este futuro, desde el presente. Ay, agua de vino. Muchas gracias. ¿A alguien le gustaría hacer una pregunta, comentario? Comentario. Muchas gracias por la exposición y tu trabajo es maravilloso. Y me gustaría felicitarte por esa metodología de trabajo porque eh, pues todas estas, em, pues quizás grupos culturales que no tienen manera de reivindicarse de alguna manera eh, toda su historia, todo su pasado o algo así. Eh, el tercer momento, el momento de la recreación, es fundamental para todas estas personas y grupos, ¿no? Para la reivindicación, la resistencia, y todo. Entonces me parece una metodología increíble. Para dar un ejemplo, África, por ejemplo, François Berger está haciendo un museo de historia sin acervo. Todos, todo fue saqueado, todo fue robado. Y sin embargo, hay que hacer el museo. O sea, tenemos que hacer el museo de historia, aún sin piezas. Y ese momento de la recreación me parece, no es una cosa menor, es fundamental. Muchas gracias y felicidades. Ah, pues muchas gracias por ese comentario. Ahorita que dijiste eso del Museo de François Berger, que no lo tenía en mente, pero sí es como muy interesante como he estado viendo muchos proyectos de inteligencia artificial que son muy problemáticos, pero otros que están precisamente planteando
utilizar la inteligencia artificial para especular acerca de historias de las que no hay registro. Entonces, ese ejemplo está muy interesante. Claro que la recreación es acerca de crear encuentros con personas y de hacer que la comunidad esté involucrada, ¿no? Pero ahorita me vino eso a la mente, pero gracias por tu comentario. Ay, perdón. Em, bueno, felicidades y gracias por la presentación. Es una pregunta en base a un comentario que dijiste como a medias, ya casi para el final. Em, o sea, sí estoy de acuerdo y también como que yo en lo particular quisiera también eh, lograr un punto de entendimiento en algún momento de cómo si quizás desde antes, pero particularmente en el siglo XX se ha buscado, o más bien no es que se haya buscado, sino que de alguna manera siempre se desarrolló focalizar la imagen en su mayoría de hombres de el pionero, la mente maestra y así, ¿no? En todos los ámbitos, pero bueno, siendo arquitecto, pues también, ¿no? Pero pues en la actualidad también, también a veces es difícil la investigación y a la hora de querer recuperar ciertos nombres o trabajos y demás, como no sé, no sé qué tan delgada sea la línea, pero se puede llegar a cruzar la línea en que como si darle un reconocimiento, poner en valor cierto trabajo, pero pues tampoco, digamos, sin sobredimensionar, pero sí poniéndolo en su lugar y que como es a través de pues no sé si colaborativo, pero que es parte quizás de una fuerza conjunta, ¿no? Y no de una fuerza individual. Entonces, no sé, o sea, cómo se puede realizar eso, ¿no? Pues bueno, eso es algo que yo me estoy cuestionando porque sí he notado que muchas veces reproducimos a través del lenguaje y de cómo contamos las historias estas formas excluyentes, ¿no? O sea, porque empiezan a salir pioneros por todos lados, ¿no? O este es el pionero, o es como que una lucha de quién fue primero, ¿no? Y yo creo que si empezamos a cambiar el lenguaje, podemos realmente entender que uno pues es sujeto de la historia y que está influenciado por muchas cosas, ¿no? Y que, claro, es una voz propia y que aporta ciertas cosas y que hay que recuperarlo, pero el reproducir estos héroes que siempre se reproducen como que no lleva nada, no oscurece más. No tengo una respuesta, es algo que yo me estoy preguntando, porque yo tampoco quiero rescatar el trabajo de las mujeres porque ha sido invisibilizado, porque el hecho que que yo hable de que se han invisibilizado, estoy diciendo que hay algo que las invisibilizó. Cuando ellas estaban haciendo esto todo el tiempo. El problema es que nosotros como historiadores no les ponemos atención, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir? Bueno, yo creo que tiene que ver con metodologías comparativas, ¿no? Que puedas abrir un poco tu espacio, que a lo mejor si en Guadalajara estaba pasando esto, pues bueno, a lo mejor en Toronto estaba pasando algo similar, ¿no? Entonces puedes ver por qué están pasando estas cosas similares. Bueno, es parte de una masa crítica y empezar a trazar esas conexiones. No sin decir que lo que estaba pasando en Guadalajara no era importante, pero creo que también creas provincialismos y no ves que todas estas cosas están conectadas en otros lados. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues es muy difícil, porque tendrías que tener un entendimiento. Pero a mí me gusta pensar acerca de redes, acerca de redes de amistad, de colaboraciones, de redes de apoyo. Por eso esta idea de agentes del archivo es no fijarte en el artista como solo, sino que a lo mejor había un promotor cultural o el mecenas, ¿no? Sin regresar a eso, pero hay gente todo alrededor que está apoyando, que está suscitando esto, ¿no? No hablar de gente individualista o utilizarlas como una ventana para entender el contexto. Tengo otra duda, perdón. Ajá. Es aparte, sobre los temas de los archivos, también saber desde tu caso o lo que tú te ha tocado ver, em, a lo mejor como que no tan directo sobre lo que hablas, pero sí sobre los archivos, em, ¿cómo lograr
crees que se puedan ser más justo estudiados, manipulados y que pues este tipo de activaciones que se le dé todo el tiempo se haga consciente a la gente que viene en un archivo, pues para que también de alguna manera eso les llame la atención sobre los archivos, ¿no? Porque a veces mucha gente se queda con el producto acabado y lo ve de una manera superficial, pero el punto también es que los archivos idealmente se tendrían que estar trabajando constantemente, ¿no? Sí, pues, y tu pregunta para mí es cómo hacerle para que la gente se interese. O, bueno, hay dos cosas. Es muy difícil trabajar con archivos que no son institucionales porque tienes que conectar con la familia o con el artista, ¿no? O con la persona y muchas veces eh, no hay acceso. Entonces, bueno, ese es el primero. Si no tienes acceso, pues no vas a poder hacer nada, ¿no? Y realmente debe haber también bueno, a mí me ha tocado trabajar con acervos en los que la familia no le importa o no le quiere dar, no me quiere dar acceso, ¿no? Y pues ahí pues tienes que ir por otros lados, buscar, también tienes que usar las metodologías paralelas, ¿no? Buscar en otros lados. Eso como investigación, pero para reactivarlos, pues yo creo que es fomentar en los alumnos y en la gente, pues la conciencia histórica, ¿no? Por ejemplo, cuando enseño este trabajo de las manifestaciones en los setentas que estaban poniendo puestas en escena y que estaban cambiando los monumentos, ya no me ha tocado estar aquí, no estoy tan consciente, pero sí sé que ha pasado muchas manifestaciones de ese tipo con el movimiento eh, del movimiento de Ni Una Más y todas estas cosas, y que estas mujeres han sido acusadas de ser vandalistas o de atentar con el patrimonio nacional, no sé qué. El patrimonio nacional construido siempre se ha vandalizado, ¿no? Porque es público. Entonces, yo pienso que si la gente tuviera más conciencia de lo que ha pasado, en esos momentos no sería tan sorpresivo, ¿no? Porque las feministas han estado haciendo eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, se hacen en otras formas y otros contextos y con otras repercusiones, pero, por ejemplo, ahí podrías entender cómo es importante guardar estos documentos, ¿no? Y cómo sirven después para crear historias. Pero bueno, no sé cómo contestarte, es difícil. Es como que tienes que tener suerte de encontrar la gente que quiere trabajar contigo y con alumnos, pues es hacerlos trabajar con archivos, ¿no? Yo utilizo mucho en mis clases el concepto de la remediación. Cuando no tengo tiempo suficiente de enseñarles pues la historia del arte y la tecnología en un semestre, les pido que escojan una pieza que se hizo, por ejemplo, en los 60 y cómo ellos la harían en este momento, no para copiar, sino la pregunta que estaba haciendo en ese momento tecnológica y conceptual, cómo ellos la harían ahorita desde su política, desde su voz. Y entonces ahí los forzo a estar viendo que lo que van a hacer no es nuevo, pero que está en diálogo con algo del pasado, ¿no? No sé, por ahí va. Eh, Mi pregunta es, ¿qué tan en pro o en contra estás con la inteligencia artificial? Ajá. ¿Crees que nos sobrepasa? No, es como todo un tema. Una pregunta muy difícil. La verdad es que empecé a trabajar con la inteligencia artificial porque hay varios colegas en mi escuela que se dedican a desarrollar sistemas, ¿cómo se dice? Custom, especiales. O sea, no son sistemas comerciales, sino ellos están investigando y desarrollando sus propios sistemas. Y porque en mi escuela también los chavos salen con eh, eh, diseño en sistemas o medios, ¿no? Entonces, yo no lo puedo negar que esté pasando. O sea, por eso, por ahí, pues ya estoy adentro, ¿no? Políticamente tengo muchos cuestionamientos. Se me hace una tecnología completamente extractivista. No se me hace que esté bien que sean monopolios los que tengan el poder de utilizarlo,
Pienso que no sabemos cuáles son las repercusiones cognitivas de las nuevas generaciones. Pienso que a lo mejor a nuestra generación nos ayuda a facilitar ciertos procesos porque ya tenemos capacidad de discernir qué es qué, pero los chavos que están ahorita en la escuela, pues no sé qué capital cultural van a tener como para poder discernir, o sea, van a nacer en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos problemas, pero tampoco no creo que la solución sea alejarte. Creo que hay que entenderla, jugar con ella y ver cuál es su potencial. Creo que hay muchos discursos de miedo que son horribles. Y sí, la verdad, pues todo lo que sea extractivista y capitalista, pues no me va a gustar, ¿no? Pero a lo mejor por ahí hay sistemas, como los sistemas que está utilizando mi último estudiante iraní, es un sistema completamente local, ¿no? Que realmente lo está utilizando para ver cuál es su potencial y en la última plática que tuvimos me dijo que pues que realmente era un experimento, pero que no le veía, como que iba a teorizar acerca de lo que no le había gustado al hacer eso, pero estaba contento de haberlo hecho, ¿no? Wow. Pero sí, es un momento muy complicado. Es fácil ligar el Ujú. archivo con la inteligencia artificial. ¿Es fácil ligarlo? Pues De sí, alguna forma, sí, porque tiene que ver con una base de datos, ¿no? Y la inteligencia artificial funciona a través del entrenamiento de información, ¿no? O sea, como la Internet, ¿no? Que se están robando toda la información de la Internet y Internet, pues, es el archivo más grande que hay, ¿no? De hecho, yo estoy metida en una demanda porque varios de mis libros fueron, copiados por Anthropic. No sé en qué vaya a acabar, ¿no? Pero, en, saliste, me ajá. metí a buscar lo de Mamá Pina y salió así en muchas. ¿Ah, sí? Ya me saliste en la inteligencia. Ah, o sea, ya estamos conectadas en Gemini. Ah, sí, siempre. O sea, que voy a decir que sí me gusta. Ya. Sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, primero, definitivamente me gustaría como hacer este comentario personal. El título a mí me atrapó mucho de recién cuando yo vi la convocatoria para asistir sobre futuros para otros pasados y me sorprendió aún más el que se empezara a hablar de la inteligencia artificial. Sobre todo porque yo trabajo también con archivo, pero es más archivo como de memoria histórica o memoria oral. Sí. Eh, Principalmente uno de los proyectos que trabajé más con ese enfoque fue en Mina, Nuevo León, que no sé si de repente lo ubican, en un sitio arqueológico que se llama Boca de Potrerillos, en donde está lleno de petrograbados y el tema que me gustó mucho la parte en la que dices cómo se interpretan prácticas del pasado al futuro, ¿no? Y algo que platicábamos durante el desarrollo de este proyecto que estuvimos desarrollando durante 3 años, era de las manifestaciones que se dan actualmente, pues sí se parecen mucho a las manifestaciones que tenían nuestros antepasados, solamente que mutan el formato, el soporte y sobre todo, ya hablando con generaciones más jóvenes, en donde les hablas de sucesos del pasado que después se reinterpretan, la mayoría un par de compañeros que presentaron sus propuestas con inteligencia artificial, la inteligencia artificial lo representaba como que si fuera una página como Facebook, ¿no? Dice, muchas personas bajo esta práctica del aquelarre o estas prácticas donde se juntaban y se reunían intercambiaban prácticas y donde pues ahí realmente había una convivencia de comunidad. Acá las comunidades se manifiestan de manera distinta y sobre todo como a mí me gusta mucho la parte de la reactivación. Creo yo que el archivo que todavía no está digital es lo que de alguna manera va a nutrir o debería nutrir y ser la curiosidad principal de las nuevas generaciones para antes de llegar a la inteligencia artificial, ¿no? No sé en ese aspecto, ¿tú qué opinas al respecto? Acerca de integrar la inteligencia artificial como primera. Más bien al al re- contrario, ¿no? Que estas nuevas generaciones, su primer acercamiento es, oye Alexa, ¿qué no. día es hoy, no? Sin Sí. embargo, tomando de referencia el proyecto del recetario, pues creo
que incluso hasta a mí me retomó. Creo que en algún momento vi un recetario en mi casa y hasta me dieron ganas de hurgar en el archivo familiar, ¿no? Creo que ese tipo de proyectos en donde hacen ver a las nuevas generaciones este tipo de recursos antes que el monitor, Sí. pues ayudaría a nutrir mucho esta parte de otros futuros para nuestros pasados, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ir al archivo y a ir a lo histórico y precisamente la reactivación que hacen Mónica y Karen sobre el archivo de Ana Victoria es realmente llevar los documentos del archivo a las nuevas generaciones en talleres físicamente para que entonces estos estudiantes creen respuestas sobre estos archivos. Y lo que es más interesante de ese proyecto es que esas respuestas en ese momento era 2008-2009, entonces todavía no había inteligencia artificial, pero estas respuestas que crean las estudiantes también son parte del archivo. Que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, al reactivar los archivos, los reactivas desde el presente y los vas documentando. Pero bueno, en relación a lo que dices, pues sí, es muy importante, como decía, regresar pues como historiadora siempre voy a regresar a la fuente primaria, ¿no? Y ya después para reactivarla o ver cómo puede hablar en el futuro, pero creo que eso es muy importante. Creo que bajo esta línea que mencionas de que se hizo en otro contexto Ujú. la primera reactivación de estos archivos, creo que estaría interesante ahora con esta nueva práctica, ¿qué resultaría, no? Sí, Bueno, sí. gracias. Gracias. Y aprovechando el momento, muchas muchas gracias gracias. por la charla, muy interesante, definitivamente. Muy nostálgico el recuerdo con los Ah. recetarios. Sí, me gustaría preguntarte, ¿qué desafíos éticos y estéticos surgen al intervenir documentos del pasado para imaginar futuros Muchos. diferentes? Bueno, por ejemplo, como dije, éticamente, pues tienes que tener los permisos necesarios para intervenir cualquier archivo, ¿no? En el caso, yo te puedo decir que en el caso del recetario, que no era considerado un archivo, sino como una cuestión personal que existe en mi familia, pues nadie le hacía caso, ¿no? Entonces yo lo retomé y empecé a hacer este proyecto y lo pensé como una instalación de 4 canales que le iba a enseñar en una exposición y ya, y acabó. Pero después me contactaron otras personas que están muy interesadas en pensar qué eran los feminismos de los datos, ¿no? Que también se conecta con tu pregunta acerca de la inteligencia artificial y cómo desde muchas perspectivas los feministas también estaban tratando de hablar de los datos pequeños. Pero a mí me costó mucho trabajo decidir hacer la página web y escanear todo este recetario porque sentía que pues era parte de mi familia y que no lo podía poner públicamente y que a lo mejor necesitaba pedir permiso. Y aparte yo no me sentía a gusto, o sea, no sabía si tenía que revelar tanto acerca de mi familia, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso de negociación y al final, pues, varias de mis tías también participaron en el proyecto, entonces, bueno, así lo solucioné. Eso, pero es algo muy privado, familiar, pero te digo que también a nivel afectivo yo tenía problemas éticos, ¿no? Y pues claro que siempre hay un problema con reinterpretar la historia, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo reinterpretas la historia desde el presente y quién la reinterpreta. Y lo que yo estoy tratando de hacer es dar un poco más de apertura a quién puede reinterpretarla y quién se considera un sujeto histórico, ¿no? Entonces, para mí la ética es tratar de entonces darle visibilidad a personas o eventos que no se han dado tanta visibilidad. Este, para que haya más diversidad de historias y de sujetos, ¿no? Y la última, retomando el tema de la inteligencia artificial, ¿de qué manera se puede lograr evitar los sesgos? Los sesgos, pues eso es muy difícil. Todas las tecnologías, ninguna es neutral y todas tienen prejuicios y sesgos de raza, de género, capitalismo, de explotación, de extractivismo. Entonces, yo creo que hay que crear más diversidad, hay que, como dije, que la gente no le tenga miedo, que entienda cómo funciona. Yo creo que hay mucho misticismo con la inteligencia artificial, sobre todo la gente técnica que pretende que es una caja oscura y que nadie sabe lo que está pasando allá adentro. Creo que toda la tecnología es creada en relación con el hombre y pues yo creo que hay que saber cómo funciona, ¿no?
Y para crear para evitar los sesgos, pues hay que tener más diversidad, que más gente tenga la capacidad de estar en ese medio para que haya diferentes puntos de vista, ¿no? Gracias. Hola, Hola, felicidades, Gabriela. Muy padre y gracias. interesante, varias propuestas. Yo me quedé con un poquito de ganas de saber un poco más sobre la pieza esta del recetario familiar. Un poco me quedé pensando, digo, un poco mi posicionamiento, mi acercamiento también al archivo viene así desde el mal de archivo de Derrida. Y estaba pensando si esto, ¿no? El futuro que él llama el mal de archivo es previsible, predecible, calculable. Él más bien habla del porvenir. Entonces me llamó la atención que hablas de cuando empiezas esta pieza del recetario, que también te inauguras como madre. ¿En qué sentido eso influyó en cómo ves el porvenir, digamos, femenino de tu estirpe? Digamos, una pregunta a lo mejor súper personal, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del archivo femenino y tal, me interesa mucho como esa perspectiva. ¿Qué posicionamiento o qué descubriste, ¿no? A través de esta exploración. Y porque dices, ¿qué le voy a inculcar, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿cómo va a estar eso? ¿No? Y bueno, nada más. Muchas Bueno, gracias. claro, habría que preguntarle a ella qué le inculqué, pero no, creo que fue una pieza muy catárquica en la que yo me estaba preguntando eso, ¿no? ¿Qué sucede cuando migras y y creas una familia sin tu familia, ¿no? Y estos modelos de feminidad ya no van a estar ahí, ¿no? Y creo que en cierta forma fue decirle adiós a todo eso y dejar que el proceso siguiera, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes fue el crear esa página en blanco que se borraba, entender que yo no podía acumular toda la información ni que la tenía que acumular y que iba a tener que dejar que los procesos siguieran, ¿no? Es que siempre o sea, el mar de archivo también incluye el olvido, ¿no? Y la resignificación, ¿no? En otra cultura, con otro idioma, con otros valores. Eso por un lado. Y te iba a contar otra cosa y se me fue la idea, pero sí, bueno, ahorita que te escuché también me acordé cómo al mandar estas recetas a mis colegas que no eran mexicanos y que eran de todo el mundo, en sus respuestas, no di todos los ejemplos, pero por ejemplo, muchas de las respuestas de 2 o 3 amigas, te das cuenta que no es la mujer la que cocina, ¿no? Que no es, entonces te vas dando cuenta de tus propios prejuicios que tenías de la feminidad o que se cree que están en el recetario. Otra parte muy interesante es que a partir del recetario me invitaron a escribir un libro acerca de la historia de Mamá Pina, que me dio un miedo terrible y que está escrito con unas colegas del CIESAS, y me puse a indagar un poco acerca de la familia de ella y también a entrevistar a mis tías y a mi mamá acerca de la personalidad, ¿no? Que entonces ves el recetario pues como un manual de normas y de exigencia y, o sea, no es nada, se oye muy romántico la idea del recetario y de cómo vas inculcando, ¿no? Pero es una forma, pues es un archivo de control de normas familiares, ¿no? Y de cómo manipular la conducta de varias personas y se ven en las líneas, ¿no? Las líneas caligráficas de alguno de mis tíos, las líneas que ponen de castigo, no me acuerdo la frase, pero es durísima el lenguaje de castigo. Y pues de estas ideas acerca de la feminidad que tenemos como frágil o estos estereotipos, ¿no? Que al indagar un poco en estas personalidades me di cuenta de lo que reflejaba el archivo, ¿no? El recetario como una tecnología de control familiar, un poco. Ajá. Me gustaba más cocinar que pintar y tal, bueno. Y Sí. entre esas recetas, se ve que hay un ambiente súper violento, porque las recetas tienen que ver con cómo limpiar sangre, cómo quitar el resto de la mesa, cómo, ¿sabes? Que todo siga tan tranquilo. Entonces también uno se puede imaginar, ¿no? A través de eso, cómo sucedía una tertulia
Sí. Sí, pues yo creo que las recetas pasan a ser como partituras o scores de cosas que pasan en el momento encarnado, ¿no? Que no sabes, nomás queda el récord de esto. Bueno, lo veí como recetas o coreografías de cosas que podían suceder. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Cómo pues estamos en creo tiempo? que ya nomás nos faltan los de que pregunte Eugenio. No sé si me pregunta, ¿verdad? ¿No? Ok, pues muchísimas gracias, Gaby. Realmente sorprendente toda tu investigación Ah, y muchas qué gracias. padre que pudiste venir, darte un tiempo para compartir con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Bueno, pues aquí estamos, bien, bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias.